Hola lectores, espero que estén muy bien. Hoy vamos a platicar de un libro que a mí me gusta mucho. Es un libro que leí ya hace bastante tiempo, ya hace como 15 años, y que me ha gustado mucho y que desde entonces lo recuerdo con mucho cariño. Es un libro muy famoso de la literatura mexicana y les estoy hablando del libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Yo tengo esta edición de Suma de Letras, que es en pasta dura, entonces me hace una edición muy cómoda de leer. Antes de comenzar a hablar del libro, vamos a platicar un poquito de la autora. Laura Esquivel nació en la Ciudad de México en 1950. Ella inicialmente tiene formación de educadora y de hecho antes en sus inicios se dedicaba a organizar y a escribir talleres y obras de teatro. Este libro es la primera novela de Laura Esquivel y con esta novela ella irrumpió en el mundo literario. Entonces, desde entonces ha sido un libro muy vendido y muy bien acogido por el público. A pesar de que Laura Esquivel tiene varios libros, este sigue permaneciendo como su libro más famoso y el más vendido. Aunque entre sus libros también están Malinche, tan veloz como El Deseo, entre otros. Este libro ha sido traducido a más de 35 idiomas y no sé con certeza si ese título ya le fue arrebatado, pero bueno, mucho tiempo se mantuvo como la autora mexicana más leída en el mundo. Este libro, desde su lanzamiento, fue tan famoso que se mantuvo durante 18 meses en la lista de los bestsellers del New York Times. Asimismo, ganó un premio en Estados Unidos, que es el American Bookseller of the Year. Laura Esquivel fue la primera autora extranjera en ganarlo. Debido al éxito que tuvo esta novela, posteriormente fue adaptada al cine por su entonces esposo Alfonso Arau, quien estaba casado con Laura Esquivel, y fue presentada en varios festivales de cine, ganó muchos premios. Entonces tanto la novela como la película pues han sido muy bien acogidos por el público. El libro comienza con el nacimiento de Tita. Tita nació de manera prematura y no solo eso, sino que la manera en la que nace marcaría su vida para siempre, porque ella nace en la cocina entre olores de la sopa de fideo, la cebolla, el cilantro, los condimentos, todo, ¿no? Entonces, literal, desde ese inicio tan peculiar, uno entiende a qué tipo de historia se va a adentrar. Es una historia llena de magia, porque el libro acoge elementos del realismo mágico, pero también es una historia llena de mucho amor, de mucha ternura, de muchas cosas. El nacimiento de Tita es una manera muy acertada de abrir la obra, porque literal cuentan que ella fue arrojada al mundo por una torrente de lágrimas. Ella estaba llorando en el vientre materno y cuentan que por esta torrente de lágrimas fue expulsada del vientre materno. Y no solo eso, sino que de su nacimiento se cayó un montón de sus lágrimas y cuando el sol entró por la ventana y evaporó el agua, quedaron los residuos de las lágrimas, que eran sal, y con ese residuo rellenaron un costal de 5 kilos que usaron para cocinar. Este tipo de narración y este tipo de acontecimientos están descritos a lo largo de toda la novela. En toda la novela vas a ver eventos mágicos, eventos curiosos, vas a escuchar cosas que son absurdas, pero al final es que estamos hablando de realismo mágico y pues sabemos que en esa corriente literaria varios elementos fantásticos tienen su cabida natural en la vida real. Entonces, como les comentaba, la historia comienza con el nacimiento de Tita. Sin embargo, este es narrado por una de sus descendientes, quien encontró su diario, el diario de Tita, y lo rescató de un incendio. Entonces, gracias a este diario rescatado que nosotros vamos a conocer la historia de amor de Tita y de Pedro y cómo sucedió en este contexto histórico. Porque resulta que la novela se desarrolla en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en una época de inicios del siglo XX, o sea, más o menos en la Revolución Mexicana. De hecho, la Revolución Mexicana estaba llevándose a cabo durante la novela y entonces vemos un México muy cambiante, un México en transformación y un México muy golpeado también, y todas las consecuencias que tienen que ver con el hecho de que la historia se desarrolle en esta época, pues aquí están muy bien plasmadas. Como ya les había comentado, la historia cuenta toda la vida de Tita, cómo desde muy niña de alguna manera su mamá se encargó de hacerla infeliz. En la historia es conocida como Mamá Elena. Se encargaba de hacerle la vida imposible, la trataba mal, era muy regañona, tenía unas ideas demasiado conservadoras, en fin, era una señora insoportable. Y bueno, pues con todo esto, Tita creció junto con sus otras dos hermanas, Gertrudis y Rosaura, y Tita era la menor de ellas. Gertrudis era como más, tenía más personalidad, Rosaura era como más tímida, más retraída, y Tita pues era una niña muy feliz si estaba rodeada del ambiente culinario. Tita de hecho creció más apegada a Nacha, la cocinera, y más bien a Nacha la consideraba como su mamá, no tanto a Mamá Elena, porque era una persona muy difícil y muy dura para todos. La historia realmente despega cuando Tita se enamora de Pedro. Cuando esto ocurre ellos son muy jóvenes, pero una noche Pedro le declara su amor, le dice que está profundamente enamorado de ella, que si aceptaría su mano. Tita le dice que sí, entonces Pedro dice que va a venir a hablar con su mamá, con Mamá Elena, para pedir su mano. Y resulta que cuando esto ocurre, pues Mamá Elena niega la mano de Tita. ¿Por qué? Niega la mano porque existe una tradición absurda en la familia
que dice que la menor de las hijas tiene que quedarse a cuidar a la mamá hasta que ésta muera. Y entonces a Tita le está negando la oportunidad de hacer vida con alguien, la oportunidad de amar y de casarse y de formar su propia familia, lo cual me parece súper absurdo. Pero si tomamos en cuenta la época en la que está situada la novela, realmente en ese, bueno, todavía hasta el día de hoy siguen existiendo ideas muy absurdas, muy retrógradas, así que bueno, de alguna manera se entiende que existan ese tipo de mentalidades y mucho más en esos tiempos. Entonces, como ya les había comentado, Pedro llega a pedir la mano de Tita. Como mamá Elena lo niega, entonces mamá Elena muy desacertadamente, muy egoístamente, incluso muy incisivamente, le dice a Pedro que aunque Tita no está disponible para casarse, que le ofrece la mano de Rosaura, que es solamente 2 años mayor que Tita, y para sorpresa de todos, Pedro acepta. Entonces de esta manera comienza a desarrollarse toda la historia, porque Tita está profundamente enamorada de Pedro, aparentemente Pedro también de Tita. Sin embargo, el tonto decide casarse con Rosaura. Después nos enteramos que hizo esto porque él consideraba que era la única manera de estar cerca de Tita, lo cual me parece una reverenda tontería, porque total, si quería estar con ella, pues te la robas y ya. Pero no fue lo suficientemente valiente. Y bueno, a partir de este hecho es que se desarrolla toda la historia, tanto de Tita como de la familia de la Garza, su relación con Pedro, etc. Y otros personajes secundarios, pero que también son muy importantes. Esta novela está muy bien hecha. Me gusta mucho la construcción de los personajes, porque la novela tiene un lenguaje muy sencillo. De hecho, no es nada difícil de leer y tampoco es larga. Tiene como 250 páginas y su lectura es súper fluida, la letra es muy grande, para nada que es pesado. Y a pesar de este tipo de lectura que es tan ligera, uno se llega a encariñar con los personajes. De hecho, uno puede incluso llorar la muerte de algunos de ellos, y bueno, eso habla de que con muy pocas palabras, con muy pocas líneas, sin profundizar mucho, Laura Esquivel construye personajes que se quedan muy grabados en la persona que está leyendo. La peculiaridad de esta novela es que es capaz de transmitir los sentimientos y las emociones de Tita a través de recetas culinarias. Es decir, todo lo que Tita siente, sea tristeza, amor, pasión, lujuria, melancolía, todo eso, mientras ella está cocinando los platillos, logra transmitir esas emociones, y entonces la gente que prueba sus platillos se contagia de las emociones de Tita. Y eso se me hace una cosa muy padre, muy original. Yo nunca había leído nada donde se narrara algo del estilo, y aquí somos testigos de cómo la gente es contagiada por estos sentimientos cuando prueba los alimentos que cocina Tita. Y a lo largo de todo el libro vamos viendo esto. De hecho, el libro está construido en 12 capítulos y la autora cuenta que a ella siempre le gustó el género de novelas por entregas, entonces ella intentó hacer esto aquí. O sea, este libro se publicó así, como un solo volumen, pero ella lo escribió como si fuera un libro por entregas. Y cada entrega, digamos, estaría protagonizada o coronada con una receta. Y estas recetas van a ir marcando diferentes etapas cruciales en el desarrollo de la historia. El libro está contagiado de realismo mágico por todas partes. Vemos por allá transitar fantasmas, aparte de este hecho que ya les comenté de la comida con Tita, y bueno, lo de la sal cuando nació, que la usaron para cocinar. Entonces, en fin, el libro tiene un montón de connotaciones con el realismo mágico, y además es un libro muy profundo respecto al amor, a las sensaciones, a lo que uno siente. Es un libro también hasta cierto punto que narra muy bien toda la sensualidad de la relación de Tita y Pedro y todo. O sea, todo el contexto donde se desarrolla. Tiene conceptos muy interesantes que vale la pena que ustedes descubran por sí mismos. Los personajes que están mejor hechos a mi punto de vista son Mamá Elena, Tita, Pedro se me hace medio tonto, pero bueno, también está medio bien hecho. Rosaura, Gertrudis, que es una de mis favoritas, por la actitud tan desafiante que toma. Finalmente ella decide hacer su vida de una manera que no nos esperábamos, lo cual yo le aplaudo, porque para las mujeres de la época pues eso era impensable. También está Nacha, que nos encariñamos mucho con ella. Está el Dr. Brown, que es una persona muy buena. En fin, hay varios personajes que se nos van a quedar bien grabados, tanto los malos como los buenos. Y bueno, la historia es una historia de amor que es trágica. De hecho, es breve. Uno cuando lee el libro muchas veces se va con la idea de que es una historia que dura una eternidad. Y no es cierto. O sea, Tita realmente se enamoró muy joven, vivió mucho tiempo la situación que ya les platiqué, donde no les voy a dar muchos detalles, pero finalmente ya no es tanto el tiempo donde se describe su historia de amor. Como les digo, no quiero dar spoilers, pero lo que quiero decir es que todo lo que aquí se encuentra se narra en un periodo de tiempo que no es tan grande como uno inicialmente siente al ir leyendo el libro. Algo que me encantó es la manera en la que termina. Creo que eso se me hace muy bien hecho. Se me hace un acierto completo de Laura Esquivel. Y no solo eso, sino que está soportado
por una historia que cuenta un personaje del libro que está relacionada con el doctor, de hecho es abuela del doctor Brown, que tiene que ver con una teoría que dice que todos llevamos una caja de fósforos dentro de nosotros y que si los consumimos todos de un jalón, pues ocurren ciertas cosas. Entonces el final del libro tiene soporte en esta teoría de esta persona que era muy sabia, que era la abuela del doctor Brown. Para finalizar, solamente quiero recomendar este libro. De verdad, léanlo. Es un libro que no les va a dejar huecos, les va a gustar. Es una historia de amor. Tiene buenos personajes. Es lectura súper sencilla, de lenguaje súper sencillo. Entonces, en ese sentido no van a sufrirle nada. Y curiosamente, a pesar de ser tan sencillo y pues tan básico de alguna manera, el libro se ha quedado en los lectores de una manera impresionante. Hasta el día de hoy se sigue vendiendo mucho. Con su adaptación de la película, no se diga, tuvo mucho éxito. Entonces vale la pena que lo lean. Sigue, a mí de alguna manera hace 15 años como que sí me marcó o me siguió impulsando a leer más. Y bueno, es un gran libro. Eso demuestra que también no es necesario escribir novelas tan grandes, tan complejas, tan rebuscadas o tan soberbias para hacer un buen libro, sino que a veces con una simple historia como esta, que sea sencilla, que te llegue al corazón, es suficiente para tener éxito. Entonces, dense una oportunidad. Lean este libro y por favor coméntenme aquí en la caja de comentarios, pues si les gustó, si vieron la película, si leyeron el libro, si no les gustó, si creen que me salté alguna parte importante del libro que quizás debí comentar. También platican si tienen esta edición de pasta dura, si tienen una más sencilla, si tienen la primera, si tienen la de bolsillo, todas esas cosas que también son interesantes para comparar, pues me gustaría escucharlas. Muchas gracias por ver este video y ojalá nos veamos pronto en otra reseña. Abrazos literarios. Adiós.